Shalom y bendiciones nuevamente a través de este medio, Fuego y Poder, generación que cambia el mundo, llevando una enseñanza que edifique nuestra vida, que cambie nuestra manera de pensar y nos acerque más a Dios. Hoy vamos a estar hablando de Yeshua y el gran mandamiento, o Yeshua y el Shema Israel. El Shema Israel es una oración, una plegaria, una confesión de fe que el pueblo judío hace tanto al despertarse como antes de acostarse. Y se recita Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, quiere decir, escucha Israel, Adonai es mi Dios, Adonai uno es. Es más largo, pero es el comienzo de una gran plegaria. Una plegaria, una oración que es como la declaración de fe del pueblo judío. Pero no, como aquí no estamos enseñando judaísmo, sino que queremos hacer el compendio de todo lo que Yeshua quiso enseñar y llevarlo a nuestras vidas, hoy vamos a estar viendo lo que Yeshua quiso enseñar de ese gran mandamiento. Y vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, del seguidor, el Talmidín, el apóstol Marcos, capítulo 12, desde el verso 28 en adelante. Y después vamos a ir donde se encuentra la declaración de fe del Shema Israel, que está en el libro de Deuteronomio, Devarim, Deuteronomio 6. Pero comencemos con Marcos 12, 28. Estamos hablando en el tiempo de Yeshua. Leemos: para la gloria de tu nombre, Padre bendito Rey. Al acercarse uno de los escribas, o sea, se acercó una persona, un escriba. En ese tiempo eran los encargados de replicar, era un religioso, dependiendo a la guianza que seguía tanto saducea como farisea, era el encargado de estar escribiendo las anotaciones o replicar la Torá. Cuando los rollos de la Torá, se hacían nuevos rollos de la Torá, dependiendo de las sinagogas que se abrieran, había que tener un nuevo rollo de la Torá. O sea, eran expertos en la ley. Al acercarse uno de los escribas, lo escuchó que discutían, y al ver que les habían respondido bien acerca del asunto, le preguntó: ¿de cuál asunto? Entonces vamos a leer que Yeshua estaba enseñando acerca de la resurrección, ¿verdad? Pero no es el tema hablar de la resurrección, sino por qué aquí lo interpela este escriba. Porque había una secta que creía en la resurrección de los muertos y otros que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces aquí dice, este escriba le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Escuche bien, iglesia, ¿cuál es el mandamiento más grande que todos? Le pregunta un escriba a Yeshua: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Yeshua le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Y aquí no vamos a hablar de Trinidad, aquí no vamos a hablar de unicidad, porque eso también son errores. Ya vamos a hablar de que el eterno es un ejad, es uno, pero él puede manifestarse de las maneras que él quiera. El eterno es uno y puede manifestarse de las maneras que él quiera. Ahí le doy claridad a algunas cositas al que quiere salir ya con el tema de las doctrinas. El más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Ese se llama el Shema Israel. Es la declaración de fe que hace el pueblo al levantarse y el pueblo judío antes de acostarse. O sea que Yeshua como judío lo hacía, porque venía desde Deuteronomio. Y veamos cómo lo dice el siguiente verso, el 30. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero acá lo va a decir diferente. Quiere decir que en la mente y en el corazón, en el alma, el corazón y la mente, están todas nuestras fuerzas. Porque dice, voy a repetirlo: y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí reitera y pone una y, el resto va con coma, y con toda tu fuerza. O sea, que en lo anterior está toda mi fuerza. En la mente del hombre está toda su fuerza. En la forma en que ama está toda su fuerza. En la forma en que siente está toda su fuerza, para que me pueda entender. Y con toda tu mente y con toda tu fuerza.
Este es el mandamiento más grande. Vuelve y reitera, este es el mandamiento más grande. Lo dice 2 veces. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que Él es uno, y lo reitera, que Él es uno, y fuera de Él no hay otro. Pero de aquí no puede venir la doctrina unicitaria a pararse en su unicidad. El Eterno es un Ejad, pero no es el tema de hoy. El Eterno es un Ejad, que quiere decir uno. Ejad quiere decir uno. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, la verdad has dicho que Él es uno y que fuera de Él no hay otro. Y que el hombre debe amarlo con todo el corazón, lo repite, con toda la mente, con toda el alma, y vuelve y dice con todas las fuerzas. Y que amar a su prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Yeshua nos está dando claridad que el gran mandamiento es reconocer que el Eterno es uno, pero se puede manifestar de las 1000 maravillas como Él quiera. El Eterno es Dios. Y ahí usted lo que está viendo atrás, lo que enseña la Kabbalah judía, que no enseño Kabbalah, pero enseña que el Eterno tiene 72 nombres, que es la combinación de 3 letras, y que cada letra tiene un poder, letra hebrea tiene un poder en sí mismo, y que al formar esa triada y al meditar en ella se puede crear una bendición. La Kabbalah explica que eso es cierto. Y lo que usted ve atrás de pronto son los 72 nombres como se le puede llamar al Eterno. Pero a pesar de eso, mi hermano, vuelvo y lo digo, aquí lo más importante es que usted tenga claridad de que el Eterno es uno. Porque de nada le sirve al hombre aprender tantas cosas, y lo digo por testimonio propio, si no reconoce que el Eterno es uno y que puede manifestarse de la manera que Él quiera. O sea que Yeshua es su Hijo, y que la Ruach HaKodesh es el poder, la gloria, la manifestación de la Shekinah en nosotros. Algunos le llaman 3, yo no les llamaría 3, porque el problema es darle una numerología a las cosas de Dios. No, Él es uno y se manifiesta como quiera, pero no es el tema, porque no me quiero salir del tema. El tema es el Shema Israel, el tema es Yeshua y el Shema Israel. El tema es, ¿qué es el Shema Israel? Si bien está estipulado en el libro de Deuteronomio 6, que lo vamos a ver ahora, el Shema Israel viene de antes. Dice que en los tiempos del patriarca Jacob, él tenía miedo de que sus hijos perdieran el camino, y les preguntan, ¿qué piensan ustedes que es Dios? Entonces sus hijos le responden, escucha Jacob. Pero es escucha Israel, porque se le había cambiado el nombre. Escucha Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, para que ellos tuvieran la claridad de que no se iban a ir detrás de otros dioses. Miren lo importante del Shema Israel. Y ahora vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio 6. Alguno dirá que está escuchando este video, pero ¿por qué no hace semejanza de la doctrina o unicitaria o trinitaria? Miren, eso en los tiempos de hoy relevancia no tiene. Escuche bien. Eso relevancia hoy no tiene. Hoy lo que tiene relevancia es rescatar almas para el Mesías, y para que salgamos de este mundo tan perverso y nos acerquemos a la Torá, y nos acerquemos a Dios de poder, y nos acerquemos a nuestro Mesías Yeshua. Eso es lo que tiene relevancia. Lo demás no tiene relevancia. Eso es doctrina que usted puede aprender en un instituto teológico. Pero eso no te salva, mi hermano. Lo que te va a salvar es el conocimiento y la conexión con Dios a través de Yeshua HaMashiach. Y lo que te va a llevar a tener un cambio y una redención de tu vida es que aprendas lo que Él quiso enseñar. Por eso comienzo con Yeshua. Yeshua enseña el Shema Israel. Yeshua enseña el Shema Israel. Como les enseñé el video, Yeshua enseña Shabbat, porque lo practica. Deuteronomio 6. El gran mandamiento, dice la Biblia Peshita. Deuteronomio 6, de Barín 6, dice, estos son los mandamientos. Estos son los mandamientos. Leyes y estatutos que el Eterno, su Dios, me ordenó que les enseñara. Moisés dándoles el gran mandamiento al pueblo de Israel.
para que los pongan por obra en la tierra al cual entran a tomar posesión. Fuego y Poder ha enseñado que la tierra por la cual hay que tomar posesión es nuestra propia vida. Esta es la tierra a la cual yo tengo que tomar posesión. No es otra tierra. La tierra a la cual yo tengo que poseer y ganar es esta. Y a la cual yo tengo que sacar los cananeos es esta tierra. Yo sé que mucha gente ve el video y no lo entiende. Mi hermano, deje de estar buscando afuera lo que tiene dentro de usted. Deje de estar buscando cambiar a otro cuando se tiene que conquistar a sí mismo. Deje de estar reprendiendo a otro cuando se tiene que reprender a sí mismo. En el nombre poderoso del Mesías de Israel. El 2 dice: para que tengan temor del Eterno su Dios. O sea, que el mandato fue dado para tener temor de Dios. Y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno hoy a ti, a tu hijo y a tu nieto. Mis hijos y mis nietos en esta tierra son mis actitudes, mis comportamientos. Si yo no tengo hijos, si yo no tengo nietos, ahora salen los hijos espirituales, los nietos espirituales. Pero si yo no tengo hijos ni nietos espirituales, que debemos tenerla, son mis hijos, que soy yo. Mis acciones son mis hijos, porque mis acciones dejan huellas, son mis hijos. Y las huellas de mis huellas dejan huellas, son mis nietos. A nivel ilustrativo, metafórico, no literal, para que puedas entender. Porque mucha gente escucha los videos y lo pasa porque no lo entiende. Vamos a la madurez espiritual. Yo te ordeno a ti, mis hijos, mis acciones, y tus nietos, las acciones de mis acciones, todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días. Mis días van a ser prolongados si yo escucho las palabras del Eterno y obedezco las palabras del Eterno, que aún Yeshua, el Mesías que tú sigues, Jesucristo, el Mesías que tú sigues, siguió. Yeshua no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pero no la ley como la manifestaron los fariseos, una ley que estaba en la Torá, que sacaron muchos mandatos rabínicos llamados takanot, que lo que hicieron fue que el pueblo tuviera cargas, y Yeshua le dijo: ustedes colocan cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar, de esas cargas se las está quitando. Y vuelvo y reitero, pueblo mesiánico que me escucha, qué lindo mujer que te cubras el cabello, qué lindo varón que te coloques kipá y talí, qué lindo que uses tzitzit, eso es bueno, pero a eso no te llamó Dios. Aleluya. A eso no te llamó Dios. El Eterno te llamó con otra intención. Bendito Dios. El verso 3, 6:3. Oh Israel, presta atención y ten cuidado de ponerlo por obra, para que te vaya bien. Entonces, poner por obra estos mandatos, y principalmente el Shem Israel, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Entonces nos dice que nos va a ir bien y nos vamos a multiplicar. Multiplicarnos no solamente es hijos. Multiplicarnos es que nuestras acciones van a ser multiplicadas en bendición a otros. Nuestras acciones van a ser multiplicadas en bendición a otros. Eso es multiplicación. ¿Qué es multiplicación también? Que usted cambie. Porque se vuelve un por 3, un por 4, un por 5. Que usted mejore su vida es multiplicar. Que usted sume a otro. Porque una multiplicación es una suma también. Y puede preguntárselo a un matemático. Oh Israel, presta atención y ten cuidado de ponerlo por obra, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha prometido. Porque te dará una tierra de la cual fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel, para que nosotros podamos obtener esa miel, es tener una transformación total. ¿Por qué le cuesta al evangélico, al pentecostal, al bautista, al mesiánico tener una transformación? ¿Por qué le cuesta vivir en el Espíritu? Porque está sometido a las obras de la ley de la carne. Porque todo lo queremos hacer en la carne, pero no lo hacemos en el Espíritu. No lo hacemos en el Espíritu. Todo lo hacemos en la carne, pero no lo hacemos en el Espíritu. Bendito Dios.
El 4, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y aquí viene el mandato que Yeshua le dice al escriba en el libro de Marcos, la carta según Marcos. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y bueno, dice, con todas tus bienes. Y con todas tus bienes son todas tus fuerzas, porque aquel que no tiene bienes materiales tiene bienes espirituales que son su fuerza. La fuerza mental para transformar mi vida. La fuerza mental para tener una transformación. Y ahora lo va a entender. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, pero no en el corazón de carne. Es el corazón también de la emocionalidad. Y la enseñarás a tus hijos. Y habla de ellas cuando te sientes en tu casa. Y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso era que Eliseo aprendió de Elías, porque mientras ellos iban en el camino, Elías le iba enseñando la Torá, le iba enseñando la palabra, le iba enseñando todo lo que él había aprendido. Por eso es que nosotros tenemos que estar en completa conexión con el cielo. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es estar, mientras esté sentado en mi casa, mientras vaya caminando, mientras me acueste, mientras me levante, estoy recitando la palabra de Dios. Pero no algo repetitivo, sino que estoy en total conexión con el cielo a través de mi forma de vivir, a través de mi forma de ver la vida, a través de mi forma de conectarme con Dios, a través de mi forma de acercarme al Rey. Aleluya. El pueblo judío dice, átalas en tu mano como señal. El pueblo judío entonces diseña lo que se llaman las filasterias, diseña lo que se llama los tefilín, que se amarran en la mano izquierda junto al corazón, por esto acá, y se colocan la cajita aquí en el medio de la frente, por lo que dice, átalos en tu mano como señal, y sean una insignia en tu frente. Pero eso a nivel físico, pero a nivel espiritual, ¿cómo lo ato como señal en mis manos, en mis acciones, insignia en mi frente, en mi forma de pensar? La insignia debe ser la palabra de Dios en mi forma de pensar. La insignia debe ser la palabra de Dios en mi forma de pensar. Yo quiero y debo pensar como piensa el Mesías. Yo quiero y debo pensar como piensa un hombre que conoce a Dios. Yo quiero y debo pensar como aquel que ama al Eterno, Dios de poder y Dios de gloria. Yo quiero y debo pensar como aquel que está guiado por la Ruach, por el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. Romanos 8 lo enseña. Eso es vivir. El libro de Romanos 8 lo enseña. La carta de Romanos 8 lo enseña. Átalas en tu mano como señal. Que mis acciones dejen una señal. Que mis acciones dejen una señal de la bendición de Dios. Y que mi mente tenga el pensamiento como insignia. El pensamiento de la Torá, de la palabra de Dios. Y escríbeles en los postes de las puertas de tu casa. Miren, los postes de las puertas, y ahí es donde se coloca la mesa. Pero los postes de las puertas de mi casa, ¿qué son los que sostienen mi casa? Los postes de las puertas que sostienen mi casa. Las columnas que sostienen mi casa. ¿Qué columna sostiene mi vida? ¿Qué columna sostiene mi vida? Bendito Dios. Ahí tiene que estar la presencia divina de Dios. Y dice, y en tus puertas, en las puertas de mis ojos, en las puertas de mis oídos, en la puerta de mi boca, en la puerta de mi respirar. La gente dice, pero ¿por qué la nariz? Mi hermano, porque por ahí entró el alma, Espíritu de Dios. Escriben en los portones y en las postes y en las puertas de tu casa para mantenernos bien y firmes y vivir en el Espíritu. Y dice el 10, entonces, cuando tú hayas hecho todo esto, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido a la tierra que juró entregar, cuando nos introduzca a la tierra de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, te dará. Cuando hagamos todo esto, te dará grandes y espléndidas ciudades que tú no construiste. Te dará grandes y espléndidas ciudades que tú no construiste.
¿Cuáles son las espléndidas ciudades que yo no construí? Miren, tener una familia llena de la presencia divina es una espléndida ciudad. Además, casas llenas de toda cosa buena. Esta casa llena de todas cosas buenas que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no excavaste, dice Deuteronomio 6:11. Cisternas cavadas que tú no excavaste. Hombre, es hora de nosotros dejar una huella en esta vida haciendo la voluntad del cielo. Viñedos y olivares que tú no plantaste, para que comas hasta saciarte. Esto es tremendo. La promesa que el Eterno da a su pueblo cuando comienzan a cumplir el mandamiento de reconocer al Eterno como su único Dios. La promesa que el Eterno da a su pueblo cuando comienza a caminar, como dice Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, leyes y estatutos que el Eterno tu Dios me ordenó. Su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra. Es que hay que ponerlos por obra. La gente no quiere poner por obra. Mira, hermano pentecostal, cristiano, mesiánico, hay que poner por obra. Y poner por obra es amar al prójimo como a sí mismo. Y poner por obra es alejarnos de todo pecado. Poner por obra es, como la enseñanza, es reconocer Shabbat a los cristianos. Porque eso les explicaba. Cristiano, mesiánico que es lo mismo. No le busque, porque usted se está cambiando la forma de vestir, ya usted quiere ser diferente. O pretende que ser diferente. Por eso el video anterior, si no lo has visto, mira el video anterior de la enseñanza. Y el verso 12 de Deuteronomio 6 dice, ten cuidado de no olvidarte del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Egipto igual a Misrayim igual a esclavitud, a estrechez. El Eterno nos saca de esclavitud, de todo pecado esclaviza. Entonces Él nos sacó del Egipto, que es el pecado, esclaviza, y nos lleva a tierra buena. Pero la tierra buena, lo que el Eterno nos lleva es la tierra mía, porque pasa a ser buena cuando le puedo hablar a mis hijos, que son mis acciones y mis actitudes dejan huella. Nosotros queremos alcanzar almas para Dios cuando no hemos alcanzado la primera alma que Él quiere alcanzar. Nosotros. Alcanza tu primera alma. Alcanza tu primera alma. ¿Qué eres tú? No estás ganado para Dios. Gánate a ti mismo para Dios. Gánate a ti mismo para Dios. Gana tu tierra para Dios. Gana tus hijos, tus acciones para Dios. Por eso es que nos equivocamos muchas veces en la predicación del Evangelio, de la buena nueva. Porque no tenemos cambio, y se los he dicho, todavía estoy en la preparación. 1025, 1050 mandamientos hay en la gracia. No, que estamos bajo la gracia. Bueno, si estás bajo la gracia, prepárate, porque aquel que peca adrederamente hace la sangre inmunda del pacto. Hace como la sangre del cordero inmunda. Entonces tenemos que ser más cuidadosos aquellos que decimos que andamos en la gracia. Porque si usted anda en la gracia y se cree la última Coca-Cola del cielo, está mal. Porque no es la gracia ni la ley, es la palabra de Dios en la que yo tengo que andar. Esas dispensaciones y esos dispensatorios, que yo estoy en la dispensación de la gracia, estoy en la dispensación de la ley. ¿Quién les dijo? ¿Quién inventó eso? Son inventos humanos. Busquen en Google cuándo nació la dispensación de la gracia, quién fue el creador de esto, creador de este movimiento, creador. Búsquelo, googlee, estudie, busque, lea. Lea Josefo, el historiador judío, lea, estudie, analice, vea que ha sido un cambio a través de los tiempos y se nos ha olvidado volver a la senda antigua, que no es legalismo. Volver a la senda antigua es ganar nuestra tierra para Dios, nosotros, y no andar ganando a la gente en la calle y no habernos ganado a nosotros mismos. Cuando usted se gana a sí mismo y pueda cumplir lo que dice Deuteronomio 6, que pueda amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, que es todo su ser, y la mente. Por eso Saulo de Tarso, Pablo, y renovó en el espíritu de vuestra mente, porque aquí es donde batallamos.
Y cuando hayamos ganado esta mente para el Mesías, cuando hayamos ganado esta mente para servir a Dios, cuando hayamos ganado esta mente para hacer las cosas del Eterno, va a llegar a otros. Pero es que nos cuesta ganar nuestra tierra. ¿Por qué nos cuesta ganar eso? Porque estamos bajo la ley del pecado que ya Yeshua derribó. Pero no la Torá. No la Torá, hermano. No el Antiguo Testamento. Porque es que dicen Torá y no entienden que Torá tiene otro significado. Torá es instrucción. Es para instruirnos. La Torá fue dejada para instruirnos. La palabra de Dios, para que me puedan entender todos los pueblos que escuchan, la palabra de Dios fue dejada para instruirnos. Pero yo no me instruyo en la palabra de Dios porque yo creo tener razón en el conocimiento doctrinal que me dieron. Une todo tu conocimiento con la Ruach HaKodesh y lleva un cambio a tu vida. Cambiemos nosotros, dejemos de estar buscando que otro cambie. Sigamos leyendo. El 13 dice, tendrás temor del Eterno tu Dios. Lo va aclarando. Y a Él adorarás. Y jurarás en su nombre. Si voy a hacer algo, ¿no? Y me voy a comprometer. No irán en pos de otros dioses de los pueblos que están a su alrededor. Miren, ¿cuáles son los otros dioses que los pueblos están a nuestro alrededor? Hay un estudio que está en el canal que se llama ídolos mentales. Escuche, ídolos mentales. Tenemos idolatría aquí en la mente. No son cuadros colgados, no son santos colgados, no son imágenes colgadas ni estampillas, son ídolos que tenemos aquí. Ídolos que nosotros no hemos sacado de nuestra tierra, que no nos dejan. Por eso es que nosotros no podemos conquistar nuestra propia tierra porque están allí. Son ídolos que están allí. Escucha bien, ídolos que están allí. Tú no sacas los propios ídolos. Pero ¿cuáles ídolos? Los que tú recogiste en el camino. Yo se lo explicaba. Pasamos por las naciones en el estudio pasado y recogimos muchos ídolos. Tenemos muchos ídolos en la mente, en el corazón. No los queremos sacar y por eso es que nos dicen con toda tu alma, no ídolo. Con toda tu mente, no ídolo. Con todo tu corazón, no ídolo. Limpia eso primero. Ahí vas a salir de esclavitud. Y vas a entrar en la tierra prometida. Ahí es cuando vas a salir de esclavitud y vas a entrar en la tierra prometida. No irás en pos de otros dioses de los pueblos que están a su alrededor. Porque el Eterno tu Dios es Dios celoso en medio de ti, para que no se encienda la ira del Eterno tu Dios contra ti y Él te expulse de la faz de la tierra. O sea, ¿me expulsa? ¿Cómo me expulsa Dios de la faz de la tierra si yo soy mi propia tierra y yo tengo que conquistarme a mí mismo? Que quiero alcanzar algo y no lo puedo alcanzar porque no he obedecido su voz. Y Él es el que me hace contrapeso para que yo no logre las cosas. Es el mismo Dios y a veces estamos luchando con Hasatán, pero estamos luchando contra el mismo Dios porque no he cambiado mi vida. Y entonces se coloca como pared que no puedo pasar. Y muchos creyentes dicen, el diablo me la tiene jugada. ¿Cuál diablo eres tú que no quieres cambiar? El adversario me la tiene jugada. No, nada de eso. Es porque tú no quieres cambiar. Dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Acércate a Dios, acércate a Dios. Acércate en el cumplimiento, en el conocimiento, estudia la palabra. Mira que el predicador te enseñe, mira que el pastor donde está te enseñe a tener un encuentro con Dios, no a tener un encuentro con los diezmos y la ofrenda, no tener un encuentro con un supuesto avivamiento, no tener un encuentro con un fuego que no es fuego de Dios, a tener un encuentro con aquel que te dejó todo escrito para que tengas una vida y una vida en abundancia, una vida excelente. No quiere decir que no vayamos a tener dificultades, pero vamos a saber cómo enfrentarlas porque tenemos la fe. El 16 dice, no provocarán al Eterno su Dios como lo provocaron cuando las provocaciones, imagínate todo lo que provocamos, sino que guardarán los mandamientos, 6.17, Deuteronomio 6.17, sino que guardarán los mandamientos del Eterno su Dios, sus testimonios, sus leyes, que Él te ha ordenado. Que Él te ha ordenado.
que Él te adornará. Y aquí está, en el mismo libro de Marcos, que Él te ha ordenado. Vamos al libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 12, verso. Carta, el Evangelio según Marcos 12:38. Y les decía Yeshua en su enseñanza, le había contestado al escriba, y les decía en su enseñanza: cuídense de los escribas. ¿De quién? De los que le estaban refutando, pero él les había contestado bien acerca del Shem Israel, del primer mandamiento. Y les decía en su enseñanza: cuídense de los escribas. A los que les gusta andar con ropas ceremoniales. Cada quien va a interpretar esto. Y llaman a los saludos en las plazas. A veces las vestiduras para que nos reconozcan como que soy diferente de algo, pero es que nosotros no es que seamos diferentes de algo, somos diferentes en el Mesías. Él es quien nos hace diferente, nuestro comportamiento es quien nos hace diferente. Nuestras acciones, nuestra tierra llena de leche y miel. Miren lo tremendo que dice el 39. Los principales asientos en la sinagoga y los mejores lugares en los banquetes. Aman los saludos en las plazas, los principales asientos en la sinagoga y los mejores lugares, ¿dónde? En los banquetes. Miren que Yeshua está hablando de la sinagoga. Yeshua como judío tenemos que aprender, no para convertirnos al judaísmo, no para convertirnos al mesianismo, porque aún somos mesiánicos y seguimos al Mesías. No para andar como locos, estar comprando cosas en Israel, todo eso es bueno. No para estar comprando talí gadol, talí catán y todas las vestiduras, y sí, no. Es para cumplir el primer y gran mandamiento, reconocer que Él es uno y que hay que amar a nuestro prójimo. Pero esto, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de hacer prolongadas sus oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ese es el pretexto de que somos mejores. Y no somos mejores. Tenemos que acercarnos más a Dios. Vamos a leer de lo mismo, como lo dice Mateo 23. Aquí hay muchos ayes. Pero voy a leer Marcos 23, el 17, el 16, 17 en adelante, para que podamos entender algo. Hay de ustedes guías ciegos. La que le da vida a nuestra vista es el Espíritu de Dios. Hay de ustedes guías ciegos que dicen: el que jura por el templo nada es, pero el que jura por el oro del templo adquiere obligación. Insensato ciego. Miren, cuando Jesús decía insensato, esa palabra es fuerte. Insensato tiene una traducción fuerte. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro del templo o el que santifica el oro? También dice: el que jura por el altar nada es, pero el que jura por la ofrenda que está encima de él adquiere obligación. Insensato ciego. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda al altar o el que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar jura por él, pero todo lo que está encima de él, y el que jura por el templo jura por él y por el que mora en él, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. O sea, está diciendo, es más importante la presencia divina de Yeshua. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, de la Torá, que son, aquí era donde quería llegar, la justicia, la misericordia y la fe. O sea que Yeshua les está diciendo que dentro de la Torá del Antiguo Testamento, ellos estaban pasando los aspectos más importantes de la Torá, que es la justicia, la misericordia y la fe.
estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. ¿Qué se ha dejado de hacer hoy en día? La justicia, la misericordia y la fe. Y ahí es donde él dice, guía de ciegos. Y usted puede seguir leyendo, que es bastante extenso por cuestión de tiempo. Guía de ciegos. Si la persona está pendiente de solamente lo que dice, que están jurando por una cosa, que están diezmando, que están haciendo esto, y no está haciendo justicia, no está haciendo misericordia, y no está enseñando la fe, la doctrina clara, no está enseñando lo que Yeshua enseñó, de nada sirve. Si no recuerda lo que le dijo el Yeshua HaMashiach, el maestro les dice, este es el gran mandamiento, si no lo enseña, no están haciendo nada. Si no le enseñan que el gran mandamiento es el Shema Israel, no están haciendo nada. Si no enseñan lo del Shabbat, no están haciendo nada. Así está recordándolo, porque están dejando de enseñar la justicia, la misericordia y la fe. Porque todo lo que el Mesías viene a enseñar es justicia, misericordia y fe. O sea que en la Torah, ¿vio que en la ley también hay justicia, misericordia y fe? Lo dice Yeshua. En la ley que usted llama ley, porque la Torah es instrucción. Que el Eterno nos dé entendimiento, mi hermano y hermana que escucha, sin importar dónde te congregues, sin importar qué doctrina perteneces, es hora de volver a la palabra, es hora de leer, escudriñar y no etiquetarte, quita las etiquetas de ti. Tú eres un adorador del eterno Dios, tú eres un adorador del eterno Dios, tú eres un adorador del eterno Dios de Israel. No importa si te dicen aleluya, no importa si te dicen evangélico, no importa si te dicen mesiánico, no importa si te dicen lo que te digan, tú eres un adorador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Métetelo en tu mente para que ninguna etiqueta te dañe. Shalom y bendición.